Bueno, y atención porque tenemos que hablar de la inflación. Inflación que está castigando al mundo entero, pero en Estados Unidos juega un rol importante también en las demandas políticas a la administración de Joe Biden. Inflación, inflación y más inflación. Punto histórico en 40 años. Y por supuesto lo que esto significa en cuanto al paquete de medidas que tiene que tomar la administración de Biden para hacerle frente a este flagelo. Tenemos en gráfico algunos datos, ¿no? Estamos hablando de 9,1%, punto, repito, máximo en 40 años, pero con un salto muy significativo en el mes de junio. Fíjense lo que ha sido la variación en porcentajes, por supuesto estamos hablando de la variación anual, hasta llegar hasta 9,1%. Tulio Rodríguez es economista y desarrollador inmobiliario en la Florida, donde además, a partir de una tendencia que empezó a darse en el contexto de la pandemia, se han disparado los precios de los bienes raíces y el costo de vida en general. Pero Tulio, quiero preguntarte qué está pasando en la sociedad. Se empieza a hablar, para los argentinos en moneda corriente, pero se empieza a hablar en los Estados Unidos, en la calle, en la conversación social, de este gran problema que empieza a ser la inflación. Asimismo es. Inflación en los Estados Unidos es algo que se llama anatema, no conocido. El ejemplo de la inflación, para quien no está familiarizado con él, es como hace 2 años ibas con $100 al automercado y llenabas todo el carrito. 6 meses después llenabas solo la parte donde iban los niños y 6 meses después solo llenas la mitad de la parte donde llevan los niños. Eso es lo que se llama inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Cuando pierdes el poder adquisitivo del dólar, que es la moneda de intercambio central en el mundo, entonces tienes otro tipo de realidades. Es realmente, dicen los economistas, el peligro más grande para la sociedad. Hay varias razones para esto. Tú tienes 25 o 30 años en los Estados Unidos imprimiendo dinero, generando deuda a manos llenas. Hoy tienes 30.5 trillones de deuda. Otra de las razones, obviamente, es que acaba de tener el coronavirus. El coronavirus nos afectó de una manera completa, afectó lo que se llama la cadena de suministro y al mismo tiempo imprimimos una cantidad de dólares aquí en los Estados Unidos de una manera como nunca vista. Lo mismo se hizo en Europa. Simultáneamente comenzamos a salir del coronavirus y entonces tienes esta situación de esta guerra de Ucrania, lo cual tiene un impacto directo en el gas, en los precios del petróleo. Los precios del petróleo comienzan a oscilar entre 100 y $125. La gente de JP Morgan dice, Diamond, que pudieran llegar a $175 y todo el mundo se pone las manos en la cabeza hacia dónde vamos, cuál es la certeza y la sindéresis. Entonces vemos ahora la comparación del dólar con el euro. Siempre el dólar ha estado a distinta paridad del euro. Hoy un dólar son 0,99 euros. Cambió hace 12 meses. 0,85 dólares eran €1. Es un cambio totalmente distinto. Mostrabas al principio de la apertura del programa esa inflación del 9.1. Esa inflación del 9.1 hay que verla con pinzas, porque lo que se llama el fuel oil ha subido 98%, la electricidad el 13%, el gas el 38%, los alimentos, mantequilla, carnes, leche, todo eso ha subido entre 14 y 13%. Cuando uno va a comprar un automóvil nuevo ha subido el 12%, uno usado el 40%, la gasolina desde el 2021 ha subido el 60%. Un punto clave, ahí tocas un punto clave. La gasolina. De hecho, recuerdo haber escuchado en la última semana un humorista venezolano residente en los Estados Unidos que decía, aquí la gente sale a hablar de lo que sucede en la economía, de lo que sucede en la política cuando aumenta la gasolina o solamente está pendiente del aumento de la gasolina. Por supuesto que es una exageración, pero es verdad que el aumento de la gasolina es un símbolo, primero porque permea después en toda la cadena de precios, pero además es un símbolo de que algo está sucediendo, algo está cambiando drásticamente en la economía norteamericana, ¿no? Exactamente, la gasolina contiene, lo has explicado muy bien, la gasolina contiene lo que se llama un factor multiplicador en los precios de todas las demás cosas. Vean, por ejemplo, las tarifas aéreas han aumentado el 34%, no es el 10%, no es el 15%, es el 34%, producto de los precios de la gasolina. Ahora, hablemos de los precios del petróleo, perdón. Hablemos de las soluciones.
Bueno, la solución que tienen los economistas, que son limitadas, y vamos a no decir los economistas, sino el gobierno central, los federales, es manipular la tasa de interés. Cuando tú subes la tasa de interés, recoges el circulante que está en la calle, bajas la presión de consumo y automáticamente debiera tender a reducirse esa velocidad que está quemando a la economía. La tasa de interés la subimos medio punto, tres cuartos, y se dice que en la próxima junta del FED pudiera llegar a ser el 1%. Pero eso tiene un peligro latente, porque en la medida que le das con ese mazo tan duro a la inflación, que la quieres contener, tú tienes un riesgo, que es que puedes pasar a una recesión y es a un decrecimiento de la economía, y eso va a depender, se le va a estar pasando una factura muy fuerte a la economía, claro. Y es un riesgo, porque ellos no saben. Entonces, ante todo esto, se derivan otras cosas y comienzas a ver a la gente hablando. Entonces, habla la gente, estos que llaman el grupo de Davos, que están hablando del gran reset, eso que llaman el World Economic Forum, y que todo va a cambiar. Obviamente, tienen una cantidad de intereses y sabemos quiénes se sientan en esas asambleas. Tienen los Estados Unidos, que necesitan proteger su dólar y necesitan proteger su estrategia. Tienes China, que quiere, tiene unas alianzas que uno se preocupa y tiene que protegerse internamente porque quiere seguir fabricando. Tienes Rusia, que en este momento trata de imponer un pequeño tamaño, una pequeña economía, pero una gran fuerza, ni siquiera militar, sino una gran fuerza armada, porque hemos visto que la fuerza militar no se ha. Tulio, es muy claro esto que decís, porque además tiene que ver con todo lo que venimos hablando en el programa, la reconfiguración de los mapas de poder, ¿no? En definitiva, estamos hablando de algo que afecta el funcionamiento interno y la política interna de un país, pero en este caso no es cualquier país, es una primera potencia, estamos hablando de los Estados Unidos. Voy a sumar, te pido por supuesto que te quedes en línea con nosotros, voy a sumar a Fernando Pedroso, investigador de la UBA en temas del sudeste asiático y problemas políticos globales. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. En línea con lo que decía Tulio y con lo que venía describiendo de cómo se reconfigura la relación de poder entre las distintas potencias, ¿qué puede implicar para países periféricos, ¿no? Esto que está sucediendo en los Estados Unidos? Bueno, viste que hay una maldición china que dice ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Estamos viviendo tiempos interesantes y evidentemente aquellos países que tienen economías más precarias, por ejemplo, que no producen petróleo, que no producen gas, que dependen de las divisas externas para mantener el equilibrio de su economía, están en peores condiciones para afrontar este momento, ¿no? Lo que estamos viendo en general, fuera de estas potencias que vos mencionabas, es que países como Sri Lanka o países africanos o América Latina, obviamente, están sufriendo graves problemas en sus economías porque no encuentran la forma de financiar y de pagar tanto sus déficits como la demanda de productos importados. A ver, graves problemas en sus economías que se trasladan en graves problemas sociales y políticos. Digo, mencionabas recién el caso de Sri Lanka. Nosotros abríamos la semana pasada este mismo programa con esas imágenes que parecían como de una película, ¿no? Gente nadando en la pileta de la residencia presidencial. Esto tiene un correlato en los estallidos sociales y en los quiebres políticos, Fernando. Totalmente. Así como un país que tiene una economía saludable está en mejores condiciones de afrontar estas crisis, un país que tiene un sistema político saludable, que tiene una democracia, que tiene un control de la justicia independiente, que tiene un parlamento que funciona, que tiene prensa libre, está en mejores condiciones para controlar a sus gobiernos y para exigirles. El caso de Sri Lanka es un país, por ejemplo, un país pequeño, un país poco importante en términos de la geopolítica global, que llega a la opinión pública en el momento del estallido, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esas imágenes tremendas. Pero esa historia, ese drama, es el último acto de la obra, que ya lleva varios años, ¿no? Entonces me parece que también hay que reflexionar ahí sobre la calidad de los sistemas políticos como un elemento que también explica la prosperidad económica o la falta de prosperidad. Bueno, y acá tenemos un escenario bien delicado, Fernando, y enseguida quiero volver con Tulio para preguntarle por qué está pasando en la opinión pública de los Estados Unidos, pero Fernando, quiero reparar en países mucho más frágiles, por ejemplo, que dependen del abastecimiento de alimentos que viene desde Ucrania, ¿no? Y estoy hablando de países de África donde ya hay un escenario de crisis humanitaria, pero se puede agravar con una hambruna brutal. Quizás no lo estamos viendo, pero las palabras para usar son así de categóricas. Hambruna, ¿no?
Así es, vos lo venís diciendo y lo venís marcando de todo el programa. Estamos viendo un momento de cambio de poder en el mundo. Esos momentos, no es el primero, pero estos momentos sabemos que son inciertos, que son violentos y que en general afectan en este momento de la humanidad a haber una interconexión entre todos los países y que lo global y lo local está permanentemente unido. Todo tiene repercusión. Hace unos años yo recuerdo que devaluaba su moneda Turquía y nosotros sentíamos en Argentina el impacto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que aquellos países, como te decía, en el caso de África, en el caso de Sri Lanka también, en el caso de Haití, que hace pocos días también Sí. tuvo un conflicto, aquellos países que están en el límite, que están ahí en la línea de flotación del hambre, cuando hay una crisis de este tipo, obviamente, el descenso es hacia el peor de los lugares. El descenso es hacia el peor de los lugares y empiezan a regionalizarse también estos conflictos, porque hablamos de, por ejemplo, y en este programa lo hemos hecho mucho, de crisis migratoria, porque estamos hablando también de estos países en su propio abismo, ¿no? De países empujados por situaciones también que tienen que ver con el contexto mundial a su propio abismo. Tulio, ¿cómo le puede pasar factura esto a la administración de Joe Biden? ¿Y qué puede pasar también en términos del poder específico de los Estados Unidos en el mundo de la geopolítica y en el tablero de poder geopolítico? Bueno, en el caso específico de Joe Biden, él tiene muchas otras cosas que le van a pasar factura primero que eso, y tiene que ver con la forma de conducción, tiene que ver con las estrategias, tiene que ver con la política interna y cómo se maneja el balance de poder en este país. Ya te respondo esa pregunta, pero quería hablar un poquito del tema geopolítico. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa, Europa se congrega alrededor de eso que llamamos la Unión Europea. En este momento se retiran los ingleses y dicen, nosotros no formamos parte del euro, pero sí queremos formar parte de la Unión Europea. Hay un desequilibrio enorme cuando ves países que tienen 140, 150 deudas sobre el Producto Nacional Bruto, como es el caso de Italia, y no puede compararse con un país de Alemania. Entonces dice, ¿cómo cargamos todo este fardo juntos? Simultáneamente, tú tienes hace unos años que tuvimos la guerra de los Balcanes, después tenemos todas estas inmigraciones que vienen del Oriente, que comienzan progresivamente. Tú vas a Marsella y tú oyes a la mezquita como si estuviera en Estambul, y tú ves cómo todo eso comienza a generar un nuevo mundo, a desdibujar los orígenes, a cambiar lo que es y a generar otra persona. Europa tiene un problema estructural para mantener su esencia, tiene una actitud hacia el trabajo distinta que lo que los tiempos requieren. Entonces eso se refleja directamente lo que ahí vaya pasando, porque eso de alguna manera Europa es una fuente de contención, y te hablo desde el punto de vista de los Estados Unidos. El colega aquí puede hablar de la parte del cono sur, que es distinto. Eso funciona bajo otras premisas, otras variables. Los Estados Unidos nunca han atendido con un criterio de objetividad lo que sucede en el cono sur, básicamente porque no representa un continente definitivo en el comportamiento de la economía. Por allí van a venir las facturas. Las facturas van a venir por la desestabilidad. Pero los Estados Unidos tampoco están en estos momentos preparados para políticamente enfrentar de una manera práctica y económicamente los retos que hay. El mundo de hoy se mueve completamente al margen de las ideologías. Todo régimen que esté signado por procesos ideológicos es un régimen que está destinado al fracaso. Tú tienes que ir rápidamente por encima del proceso ideológico y tienes que ser pragmático para poder manejar las necesidades de la población. Y eso es lo que no estamos viendo en buena parte del mundo. Y eso van a ser los retos más grandes que van a tener que enfrentar. Yo no puedo anticipar qué va a pasar en los Estados Unidos desde el punto de vista político. De hecho, no lo soy. Pero sí hay un reto más grande. Tú tienes dos facciones, y las dos facciones, tanto demócratas como republicanas, no están ofreciendo en estos momentos las soluciones que espera el mundo. Tienes, como les decía antes, gente de este foro mundial que quieren protagonizar, hablan de una situación que llaman el Gran Reset. Ese Gran Reset y tiene una cantidad de implicaciones, e implica obviamente tener cierto tipo de control en la hegemonía mundial, porque siempre la han tenido. Cuando analizas los participantes de ese grupo, siempre sabes quiénes son. Históricamente, desde las guerras napoleónicas para acá, ellos siempre han estado presentes en esos grupos. Todo eso está ejerciendo una gran presión, y el ciudadano de a pie no lo ve. No
se da Ahora, cuenta. estoy pensando en algo que sucedió en el contexto de esta semana y te quiero preguntar, Fernando, porque en una semana tuvimos que hablar de dos renuncias, ¿no? Una, la de Boris Johnson, y otra, la de Draghi, la de Mario Draghi en Italia. Luego no fue aceptada por el presidente, veremos qué sucede. Mattarella le ha pedido que se presente en esta semana ante el Parlamento, pero lo que esto empieza a evidenciar es que la pospandemia, sumado al escenario de la guerra, con los problemas que genera para el suministro energético y con los recursos que han destinado muchos de estos países para el apoyo a la resistencia ucraniana, empieza a resentir la estabilidad política. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, esto me parece que tiene que ver, es un momento de transición en la pelea geopolítica, por lo tanto no hay reglas de juego, ¿no? Es un momento donde no hay una regla de juego que afecta a todos los países, a los estados que tienen que obedecerla. Entonces, cada uno hace lo que puede y en este marco se combina demandas de la ciudadanía, grandes demandas a los estados, a los políticos, y al mismo tiempo frente a problemas que no tienen solución a nivel nacional. Hablábamos recién de las migraciones, hablamos de la crisis financiera, hablamos del crimen organizado, hablamos del cambio climático, de cualquier cosa que hablemos en los países como los nuestros, del Cono Sur o en África o en Asia, no se originan. Entonces los estados nacionales tienen dificultades para enfrentarlos, ¿no? Más sin reglas generales, más con un sistema como el de la ONU que está evidentemente ya en su momento de decadencia. Entonces estamos viviendo como este momento de demandas nacionales a los estados y los estados nacionales que no tienen ni las herramientas en muchos casos ni las capacidades para dar respuestas. Y en otros casos, como vimos o veremos en el tema de Sri Lanka, ni siquiera la capacidad de los dirigentes para hacer frente a cuestiones mínimas de planificación y de gestión. Tulio Rodríguez, le agradezco muchísimo por este contacto con nosotros desde los Estados Unidos. Por supuesto, estaremos nuevamente en contacto en los próximos días. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ambos.